Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos una vez más este nuevo año al Club de Literatura Leerte. Qué rico que puedan estar acá compartiendo con nosotros una vez más para aprender de la palabra de Dios. Bueno, y queremos saludar a todos los hermanos que años anteriores se han conectado con nosotros y también a algunos que se han agregado como nuevos al grupo. Bienvenidos para todos. Y bueno, algo muy importante y es orar para que Dios tome la dirección de este servicio. Amén. Entonces, en este caso nos gustaría pedirle el favor al hermano Wilton, que es copastor acá en la iglesia, en la IPUC Central Bogotá, para que inicie con la oración. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra saludarles al hermoso grupo de el Club Les de Literatura que dan inicio el día de hoy con este bonito programa que de seguro va a ser de edificación para todos los oyentes. Este programa se va a replicar a través de las reproducciones y va a poder llegar a muchos. Así que va a ser de grande bendición a todos los oyentes. Les saludamos en el nombre del Señor. Y qué bonito que iniciemos entonces con esta oración y que pedirle al Señor que podamos tener un corazón dispuesto y receptivo a las enseñanzas que de seguro van a ser de grande bendición. Así que les invito para que oremos al Señor. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para ahondar en tu palabra, Señor, y entronizar en nuestra vida y la de los oyentes esa enseñanza que viene de lo alto para bendecir, edificar, consolar, Señor, la vida nuestra. Gracias te damos por este equipo maravilloso que ha de transmitir inspiraciones de lo alto a través de este programa. En el nombre de Jesús, sea de bendición este programa para todos los oyentes. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Wilton. Y bueno, ya con la dirección de Dios, por supuesto. ¿Qué tal si recordamos un poquito antes de entrar en materia con la temática del libro que vamos a leer este año y es el perfil del discípulo de Cristo? Si empezamos recordando qué es un club de lectura. Y el club de lectura es un espacio donde se reúnen un grupo de personas, así como lo estamos nosotros, de forma periódica, ya sea virtual o presencial, para debatir acerca de la lectura de un libro, donde se comparten opiniones y experiencias, así como estamos nosotros hoy. Pero este club de lectura Leerte tiene una particularidad muy hermosa y es que todo lo que se habla aquí siempre se lleva a la luz de la palabra de Dios. Y qué mejor que es la que nos guía a toda verdad. Algo mejor que la palabra de Dios, que sea el centro del club de lectura Leerte, en definitivamente no. Bueno, y así es, y como ustedes se dan cuenta, muy buenos días a todos mis hermanos. Hoy en sábado, un día frío, pero de leerte. Así que hoy queremos hacer un recuerdo, vamos a abrir el baúl de los recuerdos, porque hay nuevas generaciones, hay nuevos integrantes, hay nuevas personas que van llegando a la iglesia y se van uniendo a ese trabajo. Entonces, por eso les hicimos un ensayo, que si estaban listos con sus deditos a escribir, porque va a haber un concurso rápido auspiciado por la presidenta del club. Así que eso me parece genial, o sea que el premio ya saben de dónde va a venir. Me hace re feliz decir esto en esta mañana. Vamos a decir rápidamente, según lo que acabo de decir, Angelita, ¿qué es leerte? A, un club de, bueno, o una escuela de música. B, apunten su respuesta en el chat. B, una escuela teológica. C, y el IBP, el Instituto Bíblico Pentecostal. D, un club de lectura. El primero en anotar su respuesta en ese chat, ¿qué es? Hermano Diego va punteando. Es la número D. Muy bien, hermana María Elvira. Muy bien, excelente. No es una escuela teológica, aquí no hacemos una escuela teológica, no vamos a dictar materias del IBP, no vamos a cantar, pero vamos a leer. Muy bien. Segunda pregunta rápida.
¿En qué año fue fundado el Club de Lectura? A, 1937, 12 de mayo. B, 1983. C, 2020. D, 2023. Rápidamente sus preguntas, sus respuestas. Hermano Marroquín, muy bien. Dieguito Marroquín, hermano de Mahuaco. Muy bien, hermano Marroquín. En el año 2020, hoy, este año 2025, vamos a cumplir 5 años. 5 años en el aire, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar acerca rápidamente, tercera pregunta, solo vamos a hacer cuatro, tercera pregunta. Vamos a hablar de los fundadores que dieron origen a este club. A ver, ¿quiénes son? A, el hermano Jonan Sola, la hermana Catalina Pino. B, el hermano Jorge Cristancho, la hermana Wendy Quiñones. C, el hermano Juan Sebastián, la hermana Andrea Ramírez. D, todos los anteriores. Rápidamente sus respuestas. Hermano Dieguito, D, aquí cuenta, estamos en línea con una prócer del club. Nuestra hermana Wendy Quiñones presente. Muy bien, todos ellos estuvieron en el club desde sus orígenes. Ahora, pregunta, esta es la pregunta, mejor dicho, que con esta se va a ganar el premio. ¿Cuántos libros se han leído en Leerte desde el año 2020? A, 15 libros. B, 5 libros. C, 10 libros. Y D, 12 libros. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Muy bien, hermano Dieguito, de entonces una quinta, porque con esta sí se va a ganar el premio usted. ¿Cuál fue el primer libro que se leyó en el club? A, Perfil de tres monarcas. B, Pies de siervas. D, Divino romance. Y C, usted no sabe quién soy yo, soy un hijo de Dios. Pero hermano, se ganó el premio. Se ganó el premio. El primer libro ya lo vamos a descubrir. Rápidamente, que aparezca mi computadora, lo que tengo que compartir. Ustedes me avisan si estoy o no compartiendo, si se ve o no se ve. A ver, ¿se ve algo? ¿Estoy compartiendo algo o no estoy compartiendo nada? No, todavía no aparece. Ah, bueno, ¿Ya? ya está compartiendo, He sí. aquí el primer libro del club de leerte. Perfil de tres monarcas. Segundo libro, Pies de sierva en los lugares altos. Tercer libro, El divino romance. Cuarto libro, Si perezco, que perezca. Quinto libro, La unicidad de Dios. Sexto, La aventura de mi vida. Séptimo, usted no sabe quién soy yo soy un hijo de Dios. Octavo, apartados del duelo. Noveno, en búsqueda de la santidad. Décimo, hacia la excelencia. Onceavo, una historia que no termina. Y entramos al número 12, el perfil del discípulo de Cristo, con un promedio de lectura anual de 3 libros. La Iglesia Central sí que lee. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Primera sesión del 2025. Qué gusto verlos nuevamente. Veo que todos los que han estado siguen fieles. Veo a los mismos que se conectaban y bienvenidos. Bueno, y siguiendo con el baúl del recuerdo, como decía la hermana Liliana, ya no tan antiguo, sino más reciente. Yo sé que ustedes lo saben y los que no, pues lo vamos a recordar. El año pasado también hizo parte del club de teología y de esta sesión Leerte, una sesión que se llamaba Preguntémosle al profe. No sé quiénes la recuerdan, yo creo que todos o casi todos la recuerdan. Y para quienes no, pues Preguntémosle al profe fue una sesión donde venían profesores, pastores, maestros del IBP a hablarnos sobre todas las materias que se dictan ahí y para que todos sepamos de qué se trata y quienes no lo hayan cursado, pues se animen a cursarlos. La noticia es que este año ya no continúa esta sesión, pero porque fue algo temporal, fue solo el año pasado. Se expusieron diferentes materias, vinieron diferentes pastores, nos estuvieron comentando de qué se habla en cada una de ellas. em, y ya pues hasta ahí culminó. Pero no quiere decir que a través de nosotros pues no podamos
dar conocimientos del IBP, descripciones, seguimos trabajando con el IBP, entonces también podemos seguir en contacto pues, con cada uno de nosotros para que puedan acceder al IBP si alguno a bien quiere de los que estén aquí o si conocen a alguien. Entonces es otro dato que queríamos comunicar desde el Club de Lectura. Ya sin más preámbulo para iniciar con la introducción de lo que vamos a ver hoy del libro, del último que iniciamos. Y el discípulo de Cristo. Entonces, Angie, en tus manos. Gracias, Gwen. Y sí, ya para entrar en materia, con el libro que se va a empezar a leer en el 2025, El perfil del discípulo de Cristo. Y el autor de este libro es el pastor Elvis Gutiérrez, eh, nacional colombiano, pero actualmente está en el país de México predicando el Evangelio. Casos que a veces uno se encuentra cuando lo llamé para pedir la autorización de poder compartir el libro en PDF. El pastor me dice, hermana, yo le noto a usted como un acento costeño. Y yo le digo, sí, sí, mi hermano, yo soy de la costa. Vea, somos paisanos. Cosas que uno se encuentra, pero qué hermoso. Y ahí empezamos a hablar y recordar cosas típicas de acá de Colombia y más que todo de la costa colombiana. Entonces, bueno, ya entrando en materia acerca de este hermoso libro que vamos a leer, y el pastor el domingo 9 de febrero hizo una introducción tan bonita en la enseñanza que ese día tituló esa prédica como Jesús, el Maestro por excelencia. Y qué mejor introducción que esa. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Mateo, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, siendo entonces Cristo el modelo perfecto e infalible para todo aquel que quiera ser su discípulo. Sin embargo, aquí hay algo importante que mencionar y es que Dios a todos los seres humanos nos ha dotado de capacidades, pero nosotros también tenemos debilidades. Y Él es el único capaz de perfeccionar esas debilidades y después usarlas para su gloria. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este libro, porque vamos a estudiar a detalle el carácter de cada uno de los apóstoles y ver cómo Dios, a pesar de sus caracteres, de sus personalidades, los usó. Por lo menos encontramos a Andrés, un poco comunicativo, que le gustaba compartir, difundir, y aún así Dios lo usó para darle a conocer a su hermano quién era Jesús. Y después vemos a Felipe, encontramos a un apóstol un poco más analítico, y si estudiamos un poquito a Natanael, lo vamos a ver un poquito reflexivo, y allá debajo de la higuera leyendo, un poquito solitario, pero aún así, con las personalidades y particularidades de cada uno, el Señor los usó de una manera muy especial. Entonces, por esto este libro es tan bonito y lo queremos compartir y profundizar en esta mañana. Y empezamos con Andrés. Y como dice Angelita, la introducción la dio el pastor y en futuros y próximos días ya va a estar publicada para que podamos ver solo el extracto de la predicación. Así que no se preocupe que si usted no pudo estar, bueno, o preocúpese si no pudo estar ese domingo, pero si usted no pudo estar allí, vamos a tener esa parte de la introducción para que usted también se deleite. Acuérdense que nos pueden seguir por Spotify y reproducir esta lista de reproducción del libro por Spotify. De pronto no tienen tiempo para sentarse a leer, pero qué lindo que puedan empezar a empaparse con este libro. Así que suscríbanse, denos like, coméntenos, respondan las encuestas y compartan este link. Síganos por las redes sociales. Bueno, pastor hermano Wilton Bedoya, vamos a empezar a hablar de Andrés. Y Andrés tiene una virtud muy bonita, que ya la mencionó Angelita, dar y compartir. Andrés fue el primer discípulo que llamó el Señor, el primero. Cuando el Señor empezó su época ministerial en esta tierra, al primero que llamó fue Andrés, pero fue clave porque Dios sabía que en el corazón de Andrés había ese profundo deseo de compartir, ese deseo de llevar ese nuevo mensaje,
él y ellos de por sí eran discípulos. La mayoría de los primeros 4 discípulos, exceptuando Pedro, eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos estaban ahí detrás de Bautista, escuchando sus enseñanzas. Por eso es a mí uno de los pasajes más hermosos y conmovedores de un líder, es cuando Juan el Bautista les dice, les señala, les dice, he aquí el Cordero de Dios, y lo señala a Cristo, diciendo, no quiero que se queden conmigo porque yo preparaba el camino, sigamos es a Cristo, por eso discípulos de Cristo, y le dice, Él es el Cordero de Dios. Entonces, eso es hermoso. Entonces, ¿qué hace Andrés? Andrés lo primero que hace es tornar su mirada al Señor e inmediatamente seguirle. Segundo paso que hizo Andrés fue ir a buscar a su hermano. Entonces, una de las características de Andrés, y quiero permitirme de pronto leer solamente este extracto, aprovechando que estamos en el club de lectura, que dice así en esta primera introducción, en esta primera parte del libro. Comúnmente el hombre natural no entrega todo lo que tiene ni todo cuanto sabe. En el campo del conocimiento con mayor frecuencia existe la tendencia humana al hermetismo en las ideas que pueden convertirse en estrategias que significan el éxito, bien sea político, comercial o etcétera, lo cual es llamado normalmente como secreto profesional. También se maneja este concepto en relación a ciertas profesiones en las que miembros se obligan a no divulgar noticias confidenciales que se han conocido como en el ejercicio de la profesión. Pero en el Señor no existen secretos profesionales, porque del Señor es la sabiduría y es el conocimiento y de Él provienen todas las cosas. Es por eso que un líder y un verdadero líder en Cristo Jesús es un líder que realmente comparte todo lo que el Señor le da. No es un líder que se cierra, que no comenta, que no habla, que sabe hacer las cosas y de pronto no tengo tiempo y no comparte su conocimiento. En ese orden de ideas, hermanos, sabiendo que Andrés era un hombre que compartía, quisiéramos preguntarle, pastor, ¿cuál sería el perfil de un líder egoísta? Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Reitero mi saludo al comité en cabeza de nuestra hermana Ángela, allí también la hermana Liliana Paola Larcón, la hermana Wendy y demás colaboradores para llevar a cabo este programa tan bonito a estas horas de la mañana. De verdad que muchos se levantan y de pronto podrán decir, no sé qué hacer, no tengo nada que hacer, pues ya hay algo muy importante para hacer y es conectarse a este club. Bueno, hermana, el perfil de una persona egoísta tiene que ver con su actitud, ¿sí? Con su actitud y saber que primeramente lo que uno recibe, lo está recibiendo es de alguien, en este caso de Dios. Entonces, poder uno visualizar cuál es el propósito del que me está dando a mí y qué es lo que yo quiere, qué es lo que él quiere que yo haga. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de esa persona que es egoísta, puede uno definir muchos puntos en cuanto a esta palabra egoísta, que realmente tiene que ver en aquello que puede ser dañino para otras personas con su actitud. No quiero, la persona egoísta en sí como tal no se reproduce, no quiere, en este caso, hacer discípulos, no quiere compartir o dar lo que tiene, por eso se le llama una persona egoísta. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros hemos recibido de gracia y que de gracia debemos de dar. Es decir, esto nos da a entender que nosotros en sí como tal lo que tenemos es por gracia de Dios. Él nos lo dio, aunque no lo merecíamos. Al reconocer esto, que es por gracia de Dios y que lo que hemos recibido es de Él, nos debe llevar a nosotros a no ser personas egoístas, porque realmente la persona egoísta, si va a dar algo, lo da con mezquindad y no lo da con el propósito que realmente es genuino, que es el propósito de darlo con sinceridad. Por lo general, las personas egoístas no son sinceras, porque están haciendo una cosa o diciendo una cosa, pero sintiendo otra. Entonces, cuando una persona o un líder es egoísta, quiere es que la persona sea resaltado él y no los demás, porque tiene temores, que de pronto el que está recibiendo o el que va detrás de él pueda ser más que él, puede hacer más que él. Y ahí es donde realmente se va afectando
donde lo que Dios le dio a la persona, pues no está cumpliendo el propósito para lo cual Dios le dio. Entonces, realmente, cuando uno se deja llevar de esto tan dañino como lo es el egoísmo, la persona no se va a multiplicar, no va a tener satisfacción. Es decir, de lo que tiene no lo va a llevar a ese estado de estar satisfecho, no va a tener gozo. ¿Por qué? Porque siempre va a vivir lleno de temores, que si alguien puede llegar a obtener lo que él tiene, entonces va a tener ese temor de que va a sobresalir por encima de él. Pero de hecho nosotros debemos de dar de lo que Dios nos ha dado para que Dios haga con la persona que está recibiendo lo que él quiere hacer. Entonces, el perfil de un líder egoísta es que no se multiplica. El perfil de un líder egoísta es que tiene miedos, temores, es orgulloso, es altivo, cree que sabe más que los demás. Entonces, ahí puede uno visualizar lo que es un perfil egoísta. Primeramente también que no sabe de quién ha recibido, porque el que le da a uno, en este caso Dios, es abundante para con todos. Pastor, y sabe otra cosa digamos que su merced me hizo recordar con lo que estaba diciendo y es cuando la persona es retirada de pronto de esa posición y luego no, o sea, el trabajo que hizo se cae, porque aunque hubiese sido muy bonito el trabajo que hubiese hecho, como ya no está en esa posición, el trabajo se cae, porque resulta ser que ya no le interesa, que es como quiere ser visto, ya no le interesa, como ya no va a ser visto, entonces él o ella o quien fuese, ya no le interesa trabajar por ese mismo objetivo, sino que dice, no, pues es que yo quiero es que era lindo cuando yo estaba, pero no va a ser lindo ahora. O sea, son cosas que uno dice, puede llegar a pasar, liderazgos o épocas de alguien muy hermoso, pero luego cuando ya es retirado de ese momento, digamos, de liderazgo, es como si se borrara el mapa y no existiera más y no participara de nada. Y hay una parte muy bonita del libro que de pronto es un líder. Y me gustó mucho que está esperando de pronto su momento, porque es que todo mundo tiene su momento y su tiempo en el Señor. No hay que desesperarse si no ha llegado ese momento. Y esta parte se escribe tan linda hablando de José. Dice, José humanamente parecía no ocupar un peldaño en la escala de los prominentes hombres de Dios, ni siquiera el último, vendido por sus hermanos, acusado por su amo, encarcelado, sin amigos, sin familia. Sin embargo, aunque envuelto por la oscura manta del olvido, hubo uno que se mantuvo a su lado, al tanto de su fidelidad, y cuando la burla de Satanás susurraba a sus oídos, y quienes habían ocasionado el aparente derrumbe de sus sueños, se paseaban tranquilos y confiados en que todo estaba sepultado por el tiempo. De repente, como suele irrumpir en el escenario del imposible, aparece la mano poderosa de Dios, el Dios a quien con diligencia servía, y lo saca de la penumbra para ponerlo en el primer peldaño y exhibirlo públicamente, rindiéndole honores merecidos por su lealtad a Dios. En realidad, este fue el lugar que siempre ocupó José para Dios, pero los hombres no lo sabían. No olvides, tu verdadero puesto lo determinará Dios y no los seres humanos. Y es que la verdad, una persona quiere buscar y quiere anhelar el liderazgo, pero si el Señor no lo ha determinado así, pastor, ¿cierto que no pasa? Yo he escuchado el misionero que decía que nosotros estábamos insertos en el cuerpo de Cristo y que si yo quiero ser cabeza, pero el Señor me puso en la mano, por más de que yo quiera ser cabeza, eso no se da. Sí, amén, hermana Liliana, muy bonito la partecita que acaba de leer porque apunta a que nosotros debemos de ser conscientes de lo que es la voluntad de Dios y que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios y no Dios para que haga la voluntad nuestra. Entonces, cuando entendemos esa parte que es fundamental para permanecer en la vida cristiana, porque una de las cosas por las cuales se aparta a veces el creyente es por amargura, ¿sí? Donde a veces nosotros queremos ser algo o alguien, pero resulta que en el propósito de Dios, Él tiene determinado para nosotros otra cosa, entendiendo que Él, como creador nuestro y como hacedor de la iglesia y que nos hace a nosotros como miembros de su cuerpo, Él sabe en dónde correctamente debemos nosotros estar. Y que nosotros, por eso nosotros debemos, una parte muy importante que usted acaba de leer ahorita y es una historia muy bonita la de José,
donde miles de millones, diría yo, que hemos leído la palabra de Dios, nos hemos inspirado. José no estaba buscando, sino que José estaba, era sencillamente en la voluntad de Dios. Cuando uno está buscando, de pronto ser alguien y no discierne lo que es la voluntad de Dios para uno, puede llegar a la frustración. Eso fue, miren, le comento aquí aparte un testimonio en la ciudad de Medellín. Había un hermano que se convirtió al Señor y era fervoroso y entonces servía al Señor y el Señor lo fue llevando, empezó a dirigir, a predicar, a ganar almas, pero a veces no esperar en el tiempo de Dios y discernir lo que Dios tiene para nosotros y llegar a una precipitación. Entonces lo llevó a él a un pensamiento de pronto un poco precipitado, porque a veces las precipitaciones humanas nos llevan a veces a poner una barrera al propósito de Dios para con nosotros, porque Dios no obliga a nadie. Dios sencillamente, Él nos muestra su voluntad y nos enseña a esperar en Él. Entonces Él se precipitó y dijo, no, yo tengo que ser pastora como sea, yo tengo la capacidad y mire que Dios me usa. Si bien Dios en su gracia y en sus dones lo respalda a uno, pero yo tengo que asentarme en lo que Dios tiene para mi vida. Pues a él llegó en un momento, empezó a precipitarse por allá, empezó a querer sobresalir más que los demás, a querer saber más que los demás. Es decir, como le dijo Pablo a los romanos, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que hay que hacer uso de lo que es la cordura. Ese de hecho, hermanos, debe ser un ingrediente que debe haber en el discípulo de Cristo, que debe ser una persona sensata, que piense de sí con cordura, entendiendo que por encima de él está el más grande, que es el maestro, ¿sí? Entonces, pues él nos dio mucho dolor, mucha tristeza, porque en esa se quiso ir, pues, a montar su propio, por decirlo así, su propio lugar de reunión y nombrarse a sí mismo como pastor. Pues quiero decirle, hermano, que aquí en este caso el que llama es Dios y el que dota es Dios. Bástele a uno estar contento, feliz, dichoso con la salvación. Las demás cosas, el Señor las irá añadiendo. Pues tengo para decirle que él tuvo como 7, 8 personas, perdió su hogar, sencillamente su esposa lo abandonó por el comportamiento, los 7 que tenía se fueron, empezó con doctrinas extrañas y hoy por hoy no está ni siquiera en la iglesia del Señor. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos permitir que sea Dios el que haga en nosotros lo que Él quiere hacer, porque por eso dice la palabra de Dios, que Él cumplirá su propósito en nosotros. Pastor, y lo que su merced acaba de decir nos lleva justamente al final de Andrés. Y es que Andrés tiene una característica muy hermosa y es que es humilde. Y las personas que son humildes, como usted lo dijo, no caen en ese lazo del enemigo de querer precipitar sus procesos y de ocupar que seguramente el hermano, uno no sabe, el Señor es que el Señor es el que conoce el pasaje entero de la vida de cada uno. No sabemos si el Señor realmente sí lo tenía para esa posición, pero él no supo esperar porque le faltó esa humildad. Andrés, como discípulo, fue un hombre muy humilde. Cuando él va y se encuentra con Pedro, no le dice, he hallado al maestro. Y eso pasa mucho en la iglesia cuando estamos en los comités. Nosotros no es que fulanito haga, es que yo hice, es que yo gestioné, es que yo di la idea. No es que como comité y como equipo de trabajo hemos hecho. Así de pronto en algún momento de la vida alguno del comité haya hecho más que el otro, no es hecho, es hecho, hemos servido a Dios, hemos trabajado para el Señor. Y esto es lo muy bonito de Andrés porque él le dice a Pedro, hemos hallado al maestro. Entonces, esto es lo hermoso que denota la humildad. Y aparte de eso, tiene un poder de persuasión muy hermoso y eso es un don. Nosotros leíamos en el libro que esto fue un don que Dios le dio Dios le dio a Andrés, porque resulta ser que Andrés tenía una capacidad de persuadir. En otro escenario donde estaba Andrés, estaba en la multiplicación de los panes, resulta ser que el Señor le hace la pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde sacaremos comida? Y resulta ser que, pues Felipe, después hablaremos de él, pero tiene una respuesta muy característica, su personalidad, pero ahí aparece de nuevo Andrés. Aparece Andrés diciendo, este muchacho se me acercó y me trajo estos 2 pececillos y estos 5 panes.
O sea, Andrés era un hombre que podía llegar al maestro, podía llegar a Dios libremente y podía acceder a él. Eso nos muestra la cercanía que tenía con el Señor. En otra oportunidad también unos gentiles querían conocer al Señor Jesús y también van, como que Felipe y Andrés andaban en llave también como que eran amiguitos, porque en el servicio de Dios uno también hace amistades muy hermosas, compañeros, hace uno una ayuda que es muy bonita para la vida. Parece ser que estos dos andaban juntos y resulta ser que le dicen a Felipe, venga Felipe, es que queremos conocer al maestro. ¿Qué hace Felipe? Felipe no se va directamente al Señor Jesús, sino que le dice como el codazo, ve Andrés, ve que esos están buscando al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace Andrés? Venga, vamos. Pareciera ser que Andrés tenía una capacidad de persuadir dada por Dios que le daba esa gracia, que le daba esa gracia para poder llegar a las personas y para poder llegar al Señor Jesús. Entonces es muy bonito cuando uno puede distinguir, pero el Señor se lo dio porque sabía que no era egoísta, porque no, no iba a decir, Señor, mira, aquí yo traje dos pedazos de 5 panes, Señor, es que yo aquí traje estos que se van a salvar, Señor, es que yo evangelicé a estas almas y se las traje acá. O sea, es porque era un hombre humilde. Entonces, con eso cerramos las preguntas de Andrés con la siguiente, hermano, porque usted es el indicado. Esta pregunta es para usted, expláyese lo que quiera porque queremos saberlo. ¿Por qué? Porque de pronto hay algún hermano en sala o que nos vean que de pronto no se ha dado cuenta que tiene un don de persuasión dado por el Señor y que es importante. Entonces dice, ¿cómo puedo identificar que tengo el don de persuadir y cómo puedo potenciarlo en el evangelismo? Porque no todo, y es que, ¿por qué lo digo? Perdóname un momentico, pastor. ¿Por qué lo decimos? Porque es que en el libro muestran la historia de un joven costeño se convirtió al evangelio y él tenía una manera muy, muy particular de llegarle a las personas que no tenían el conocimiento de Dios. Y cuentan que yo sé que no nos sale igual, porque él tenía un don especial, que estaban unas personas compartiendo en una mesa, estaban tomando, jugando dominó, y de repente llega este hermano y les dice, bueno, se acabó, nos vamos para culto. Y les fue recogiendo las fichas, se las fue guardando, fue agarrando las botellas de licor y se los fue llevando para la iglesia. Entonces yo hablaba también, bueno, con Angelita y dice, el costeño tiene una forma de ser también fuerte y yo no creo que eso hubiese sido fácil, o sea, yo no creo que están unos de pronto hombres costeñitos tomando y que llegue otro y les diga, bueno, se acabó y que ellos felices. Era porque ese muchacho tenía un don especial de Dios que Dios respaldaba. Entonces, pastor, en sus manos, ¿cómo es que podemos potenciar? Si lo tenemos, ¿cómo identificarlo y cómo lo podemos potenciar para el evangelismo? Ok, bueno, en sí como tal la persona viene con talentos, ¿sí? Cuando la persona nace, hay personas que vienen con talentos, donde nosotros a veces hablemos primeramente en cuanto a lo secular. Hay personas que tienen como esa facultad de persuadir a otros. Y no solamente esto se ve en digamos, en la parte espiritual, que es la que Dios espera de nosotros, ¿sí? Porque una de las cosas que vamos a mirar es que ese talento se complementa, se confirma y se activa, por decirlo así, cuando uno viene a Cristo, ¿sí? Se repotencializa, ¿sí? Se fortalece. Entonces nosotros vemos que hay personas incluso en el mundo que para convencer a otros son tremendos. Ejemplo, la gran problemática con la niñez y la adolescencia, que ellos empiezan a relacionarse en el colegio, en la universidad, y allí conocen muchachos que son tremendos para convencer, entonces lo convencen, no, venga, en este caso, prueba esto. Eso no tiene de malo y empieza a decirle, no, te vas a sentir bien y terminan convenciendo al muchacho y entonces lo llevan a habituarse en ese mal hábito, ¿sí? En algo que es dañino. ¿Qué ocurrió? Resulta que una persona lo convenció, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos que Dios a nosotros nos concede, por ejemplo, esa gracia, digámoslo, ese don, ¿sí? Para nosotros podernos dirigir a ciertas personas y con lo que tenemos, nosotros podamos tener esa gracia de persuasión, pero con lo que ahora tenemos nosotros, que es la verdad. Porque a veces la persona no habla porque tiene temor. ¿En qué sentido? En que si lo que va a hablar, si va a llegar a convencer a esa persona, si se va a persuadir, si será verdad, si será correcto lo que voy a decir o no voy a decir. Pero ya en este caso, en la vida espiritual, nosotros sabiendo qué es lo que hemos recibido, qué es lo que tenemos y que conocemos la verdad, eso nos lleva a nosotros
a poder hablar con total libertad, con total convicción, con seguridad. Y esa seguridad con que hablemos, esa convicción de seguro que va a generar un impacto en el oyente. Y ahí es donde ya no somos nosotros, sino que es Dios, el Espíritu Santo, que lo va a convencer, ¿sí? Entonces ya esa persuasión no va a ser tanto por la capacidad que nosotros tenemos, sino por el Espíritu Santo que va a operar en ese don que nos ha dado a nosotros. Por eso usted ve que hay personas que tienen mucha facilidad de llegarle a otras personas, sí, por decirlo así, como romper el hielo. Algunos también tienen esa capacidad porque en sí como tal Dios da por su gracia, por su espíritu, y la misma palabra lo debe de impulsar a uno a dar ese paso adelante, a quitar el temor. Y reitero, el que convence es el Espíritu Santo. Pero nosotros al hablar podemos nosotros generar esa destreza de llegarle a las personas, que es donde uno debe de mirar propiamente, que a veces nosotros somos como tan hábiles para ciertas cosas. Y a veces nosotros meditamos como en ese soliloquio con nosotros mismos, donde decimos, oiga, yo como me muevo en esto y en lo otro, pero cuando vamos a llegar a hablarle a una persona de lo de Dios, como que me bloqueo, como que me freno. Entonces ahí es donde uno mismo puede llegar uno mismo a impulsarse con ese valor, con esa seguridad de que lo que yo voy a hablar es correcto. Entonces, no tener solamente ese convencimiento para otras cosas, sino tener el convencimiento, o sea, esa persuasión en que lo que Dios me ha dado y me ha concedido a mí para compartirles a otros, porque ahorita creo que en el libro se habla acerca de eso, del dar, del compartir. Entonces, que nosotros podamos entronizarnos en esa forma de poder persuadir a otros, pero no con nuestra capacidad, sino con lo que Dios nos ha dado, con el Espíritu Santo y el poder de la palabra. Hermano, qué excelente. Y aquí estamos contentas porque en sala hay una pregunta que Dios había puesto en nuestro corazón, pero queremos que la persona que la está preguntando, por favor, abra su micrófono y dígasela al hermano. Si puede abrir el micrófono, ojalá. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Que el Señor les bendiga. Buenos días para todos. Hermano Wilton, una preguntita que me genera, ¿cómo no ver la diferencia entre la persuasión y la manipulación? ¿Sí? Y no llegar a ser uno imprudente por ciertas cosas que uno puede ver, que no todos miramos de la misma manera. Entonces, no llegar a eso, a que vaya a ser una manipulación para un objetivo propio o no sé, bueno, a conveniencia de uno y no dejar que sea realmente algo persuasivo para recibir algo colectivo y no ser beneficio propio. Amén. Yo creo, hermano Dieguito, Dios lo bendiga, y los hermanos que estamos por este medio, yo creo que todo dependerá para que no sea una manipulación, todo dependerá cuál sea mi intención, ¿sí? La intención, por ejemplo, con la cual yo estoy hablando con la persona, o cuál es mi propósito. Si al hablar, al hablarle a la persona o acercármele, trato de persuadirlo ¿para qué? Para que él me vea a mí o para que él vea a Cristo en mí. Y ahí la importancia de lo del ejemplo. Entonces, para que no sea como una manipulación, yo debo de estar convencido de que lo que yo estoy diciendo o hablando es para que la persona sea beneficiada con el conocimiento de la palabra de Dios, para que la persona sea salva, ¿sí? No pensar tanto yo en el yo propio, sino pensar en la necesidad de la persona, ¿sí? Y que no va a ser para engrandecerme yo, sino para que Cristo sea glorificado y que la persona pueda llegar al conocimiento de la verdad. Porque cuando nuestro interés es otro,
entonces podemos caer muy fácilmente en la plataforma de la manipulación. Y esto hablando en todos los sentidos. Así es, hermano Wilton. Bueno, y antes de pasar al otro apóstol que vamos a seguir estudiando detalladamente, queremos saludar de una manera muy especial a nuestro pastor, al hermano Fernando Barragán, que por ahí vi que se conectó. Pastor, bienvenido. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén, Dios les bendiga. Qué bonito saludarles, hermana Liliana. Bendiciones. Que le bendiga, Qué pastor. bueno. Blex, qué bendición. Analizando estos aspectos, hermano Wilton, Dios les bendiga. Amén. Esas características de las personas que hablamos de Jesús, qué bueno que desde los aspectos, desde el punto de partida de la personalidad y evaluando todo este tema, este contenido es muy bonito. Dios les bendiga, les felicito. Y de verdad que estaba escuchando el tema de la manipulación. La idea nuestra es convencer a través de las verdades de Dios. Y no podríamos decir que, por eso cuando el eunuco le explicaron la palabra, cuando él iba leyendo la palabra, y dice la Biblia que eh, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Y entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta. Entonces, esta lectura de Blex, esta lectura de desarrollos teológicos edifican maravillosamente evaluando personajes bíblicos. Y considero entonces que dice que la pregunta fue muy importante. Y la pregunta que se le hizo fue el verso 30 del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Lo entiendes? Entonces, la respuesta del personaje fue, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase en el carro. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de Dios, tenemos en cuenta que estamos utilizando la doctrina no para manipular, sino para convencer. Y cuando las personas, y para convencer a alguien viene por revelación, porque como es un mensaje divino, es un mensaje espiritual, entonces no se podría, diríamos, entender para creer si no hay revelación del Señor. Así que creo que este personaje que se está mirando es uno de los personajes maravillosos y especialmente pues como en esta plataforma hoy se está tomando detalles muy importantes para tener muy en cuenta que entiéndase que el propósito no es manipular, sino convencer. Así que Dios les bendiga, qué bonito, aquí estamos. Bendiciones, muchos éxitos, maravillosos, Amén, pastor. qué bonito, bendiciones. Dios les bendiga, hermano Wilton. La pregunta Amén. del hermano, todo eso genera bendiciones. Dios les guarde. Amén, pastor, y muchas gracias por su intervención. Muy importante y pertinente. Bueno, y Amén. entonces, ¿qué tal si conocemos un poquito ahora acerca del realismo analítico del apóstol Felipe? Cuando Jesús llama a Felipe, y eso lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, el versículo 43 al 45, Felipe le va y le comenta a Natanael que han hallado a Cristo, pero él era una persona analítica y que no se dejaba llevar simplemente por comentarios
callejeros por lo que había escuchado, sino que en el versículo 45 nos dice, Felipe ya halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, que él se va a la palabra profética más segura y esboza lo que aparece en el Pentateuco. No fue algo que me dijeron, sino que te estoy contando con pruebas. Lo que se escribió, lo que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces no era como un apóstol que se dejaba llevar por esos comentarios. Y hay algo que resaltar en este apóstol, y es que un seguidor de Jesús debe ser sólido en su forma de pensar, firme en su doctrina, que no se deja llevar por cualquier corriente filosófica o cualquier corriente de pensamiento que escucha. Hay que tener presente que sí, la tecnología, la ciencia en este siglo XXI ha avanzado mucho y podemos decir que está en su cumbre. Incluso acá somos beneficiarios de ese avance tecnológico. El hecho de que estemos acá en una reunión a través de un computador y cada uno en diferentes lugares, pues gracias a Dios por eso. Y listo, estamos disfrutando de eso y es una realidad, pero hay algo más real que esto que nosotros podemos estar disfrutando hoy en día y es el Evangelio, siendo esta entonces la revelación más realista y trascendental que el hombre pueda conocer. Es más que la vida natural que nosotros hoy estamos disfrutando, porque recordemos que esto tiene un límite, pero la vida que el Señor nos ofrece es eterna. Entonces, en ese sentido, en nuestro limitado intelecto, acorde a nuestra naturaleza, Dios ha tenido a bien como revelarnos ese misterio de la piedad, porque es por revelación, como lo decía el pastor. Sin embargo, hay muchas cosas que a veces se nos escapan de nuestro intelecto por diversas razones, pero y que a veces llegan como preguntas y nos hacen como preguntas y nosotros en el momento no las sabemos porque realmente es imposible, como se dice coloquialmente, sabérselas todas. Y lo voy a relacionar un poquito con mi carrera profesional y es que en el derecho es una carrera muy amplia, tiene muchas ramas del conocimiento. Entonces, ¿uno qué hace? Uno elige una especialidad y se guía por esa rama del derecho y tiene cierta experticia. Pero el hecho de que uno haya estudiado derecho tiene un conocimiento general de todo. Pero si digamos, si yo tengo algún, no sé, un problema de tipo penal, pero soy especialista en civil, ¿qué hago yo? Voy donde un colega que se ha desempeñado más por esa área y le pido su colaboración o su guía, su dirección. Yo tengo bases, pero no tengo la experticia como esa persona que ya se ha direccionado por esa parte. Y hay algo que quiero resaltar acá, y es cuando Felipe le pregunta al Señor, pero muéstranos al Padre. Él se va directamente a la fuente, al que sí lo sabe todo, al que es omnisciente. Y él le dice, y Jesús le responde, pero hace tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y tú me dices que te muestre al Padre, ¿cómo así? Entonces, en este sentido, hermano Wilton, ¿cómo distinguir el sentido o el espíritu de una pregunta teológica? Porque hay personas que llegan a cuestionarte o simplemente a hacerte una pregunta con el hecho de aprender, pero hay otras que llegan con el objetivo de desafiarte. Y aquí antes de responder esa pregunta, quiero contar como algo pequeñito que me pasó el domingo pasado de regreso de la escuela dominical con el Uber. Y el Señor me preguntaba, tú eres cristiana, ¿cierto? Y yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, ¿por qué eres cristiana? ¿Desde cuándo lo eres? Y yo le dije, bueno, yo nací en un hogar cristiano,
pero llega un momento en que uno decide si sigue a Cristo o se va para el mundo. Y yo le dije, y yo decidí seguir a Cristo, y yo le coloqué un pequeño ejemplo. Yo le decía, es como cuando tú tienes un amigo y ese amigo es tan bueno contigo, está contigo en las buenas, en las malas, en los momentos regulares, y tú simplemente no quieres dejar ir a ese amigo porque sabes lo valioso que es para ti. Yo le dije, es igual, yo he conocido que Jesús es mi Salvador, que es mi guía, que es mi todo, que es mi ayudador, que es tan milagroso que solo con esta vida que tengo, con el hecho de poder estar hablando y saber que todo eso me lo ha dado él, o sea, yo le decía, ¿cómo no seguirle a él? He escogido el mejor camino, es que no hay otro. Y entonces yo ahí empecé a desbozar de las maravillas de Dios y el Señor me dijo, mira que yo tenía la intención de pelear contigo, pero con esa respuesta me has dejado como un poco frenado. Sin embargo, él no se quedó ahí y empezó a cuestionarme y seguía preguntando. O sea, ahí directamente él estaba desafiándome. Pero muchas veces, sutilmente, te hacen una pregunta, pero no es tan fácil discernir o conocer ese espíritu de la pregunta. Entonces, hermano Wilton, ¿cómo se podría distinguir? Porque eso también hace parte de la soberbia del conocimiento. Una persona te quiere desafiar. Adelante. Bueno, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús hablando con Nicodemo, él dijo, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, de eso testificamos. Uno no puede de pronto querer decir cosas que de pronto no deba de decir por querer ganar de pronto una conversación o el querérselas saber todas, no. De ahí la importancia de que de lo que Dios nos ha dado, de eso nosotros damos, porque yo no puedo dar de lo que no tenga, pero sí se requiere del discípulo que un punto muy importante que esté aprendiendo, que sea un estudioso de la palabra de Dios para que tenga que dar. ¿Cómo identificar ese espíritu? A los que nos gusta evangelizar es muy comúnmente que se den esos encuentros donde van a haber personas que, entre comillas, digámoslo, creen saberlo todo, creen saber. Entonces le van a medir a uno como el conocimiento, ¿sí? Para ver si sabe o no sabe. Pero en este caso, ahí es donde Dios obra de una manera tan especial porque el que se las sabe todas es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces ahí es donde a veces miramos que Dios lo llega a usar a uno para que esa persona que viene con una actitud, que ahí es donde podemos nosotros poder como discernir y mirar con qué espíritu es que viene esa persona o me está haciendo la pregunta. Porque van a haber personas que le van a hacer a uno la pregunta porque están interesados en conocer de Dios, ¿sí? Están inquietos. A eso se le llama una buena actitud, ¿sí? Pero van a haber otros donde van a estar con un espíritu desafiante en el sentido lo voy a corchar, ¿sí? O dependiendo del conocimiento que tenga. Entonces ahí es donde a veces ha ocurrido con esas personas desafiantes que creen saberlo todo, de que en un momento determinado a través de una persona humilde, sencilla, que de pronto no pueda conocer mucho de Dios, pero que lo que conoce es la verdad, es certero, está seguro de ello, Dios respalda eso y ahí es donde lo inquieta. Entonces, ¿cómo poder nosotros discernir eso? Mirar primeramente la intención con que viene la persona, ¿sí? Si realmente que lo que quiere que nosotros le respondamos es realmente para medir el conocimiento o si realmente es porque quiere conocer de Dios, quiere saber de Dios. Mire, hay un texto muy bonito que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo acerca de todas estas personas contenciosas, ¿sí? Acerca de los que quieren como saber para querer sobresalir de los demás y humillar a los otros, ¿sí? En cuanto al conocimiento. Entonces, en el capítulo 2 el verso 25 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él les dice, porque el siervo de Dios, el verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, y también debe ser apto para enseñar,
Dice, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oiga, para conocer la verdad, porque aquellos que andan a veces midiendo el conocimiento y yo sé esto y lo otro, pues dicen saber tanto que no saben nada, porque no han llegado al conocimiento de la verdad. Entonces, se puede distinguir o discernir con la actitud que la persona está haciendo la pregunta. Hermano Wilton, y en este hilo conductor me lleva como a otra idea, y es que, digamos que a lo largo de la vida culturalmente, el conocimiento ha sido como de dominio varonil, donde en épocas anteriores se veía mucho a las mujeres un poco relegadas, que quien tenía el conocimiento o quien estudiaba era el varón, el hombre. Entonces, en este sentido, actualmente se ha visto como el desarrollo de la mujer en las áreas del conocimiento, tanto académico como laboralmente. Entonces, sí nos gustaría saber cómo ha sido, cómo es ese, actualmente, cómo es ese desarrollo del liderazgo de la mujer en cuanto al conocimiento teológico. Pues a mí me gustaría mencionar algo que aparece en la carta a los romanos, en el capítulo 16, donde el apóstol Pablo, teniendo en cuenta que en aquella época incluso la mujer era más relegada, pero aún así acá él le da cierta relevancia a una hermana llamada Febe y dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y hay algo que él menciona en el versículo 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, porque es que a veces en esas áreas del conocimiento, incluso también en teología, es como que, no, es que como el hombre es quien tiene el ministerio y gracias a Dios por eso, pero entonces, ¿y la mujer? Como que, ¿qué papel? Acá vemos en la carta a los romanos que ella era de apoyo, era una colaboradora ahí, era una diaconisa. Si tiene un valor importante y la idea no es menoscabar por el hecho de ser mujer, que no tenga ese conocimiento, que no crezca y que Dios no la puede usar. Amén. Bueno, hermanas, la palabra del Señor dice que si bien el conocimiento envanece, pero el amor edifica, el conocimiento sí se necesita. Claro que se necesita. Y el apóstol Pedro está diciendo en su carta que Dios quiere que todos lleguen, dice todos los hombres. Cuando está hablando de hombre, encierra en este caso, sí, en el contexto a hombre y a mujer, sí, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Porque para yo conocer de Dios necesito la verdad, para yo salvarme necesito la verdad. El hombre y la mujer necesitan ese conocimiento para salvarse. Entonces él dice, quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Aquí lo que nosotros debemos de entender es comprender los roles y las funciones que da tanto al hombre como a la mujer en la iglesia. Porque Dios, el Espíritu Santo, no solamente lo destinó para los hombres, sino también para las damas, para las mujeres. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, pues recibe dones, ¿sí? Recibe esas facultades. Hay hombres que son muy diligentes para estudiar la palabra de Dios. Hay otros que no son diligentes. Y esa es la gran problemática que se está viviendo hoy en las dos áreas, tanto en los hombres como en las mujeres, que casi no hay estudio por la palabra de Dios. Pero entonces hay hombres que son muy negligentes para estudiar la palabra de Dios y hay damas, hay hermanas que son muy diligentes. En sí como tal, el estudiar la palabra de Dios y meterse uno en Dios por medio del Espíritu le va a dar obviamente un conocimiento maravilloso para que ese conocimiento, donde Dios con ese conocimiento la va a usar de una manera muy especial. Y puede haber que en la iglesia usted, por ejemplo, una dama, una hermana, una diaconisa, porque se habla de Febe, ¿sí? Que ayudaba,
no solamente en ciertas áreas, ¿sí? En ciertas áreas allí en cuanto al ministerio a Pablo, sino en muchas, ¿sí? Porque se habla de un servicio tanto de colaborarle de pronto en lo que necesite, como también de pronto en un aspecto como lo hacemos hoy. Ah, hermana, necesito que de pronto nosotros hemos hablado a veces, en este caso, al pastor, cuando hay una hermana necesitada, pues podemos mirar de consejería y en este caso, pues a la esposa del pastor, ¿sí? Hermana, vaya, y entonces ella con la sabiduría, con el conocimiento, con la prudencia, el Espíritu Santo, aconseja a esa hermana basada en el conocimiento que Dios le ha dado y la experiencia. Entonces no es como antes se hacía que la mujer quedaba relegada, no, sí, solamente que la mujer ahorita, pues como dice la palabra de Dios, debe de ser sujeta y ahorita pues Dios le ha dado su rol para moverse en la iglesia en cuanto al Espíritu Santo. Solo que como la iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene la sana doctrina, pues en la iglesia en sí como tal no hay pastoras. Es decir, donde no se permite que la mujer ejerza ese dominio pastoral sobre el varón, porque así no lo enseña la Biblia, pero que puede predicar, que puede aconsejar, claro que sí, lo puede hacer, porque Dios también la usa. Solamente ubicarse, tanto el varón como la dama, ubicarse en los roles y en las funciones que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que todo, como dice el apóstol, se haga decentemente y en orden. Amén, hermano Wilton, y eso me llega como a una reflexión cortica, y es que en las áreas del conocimiento no hay distinción. Es la preparación y la diligencia que el hombre o la mujer de Dios tenga. Y dependiendo del rol que uno tenga, así Dios lo va a usar. Simplemente es qué tan diligente yo como mujer o como hombre soy para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Hay algo ahí, hermano Ángela, que quisiera yo como anexar ahí un poquito, y es que lo que usted está diciendo, por eso les decía ahorita de que a veces hay personas que son muy negligentes para el estudio de la palabra de Dios. Y al momento de dar, pues no hay como que dar porque no se ha retenido nada. Y mire que Juan está hablando de que el Espíritu Santo os guiará o recordará todas las cosas. ¿Qué es lo que nos recuerda el Espíritu? Lo que ya hemos leído de la palabra del Señor. Entonces, claro, Dios usa a las damas en la iglesia y usa también a los varones. Debemos nosotros, eso sí, tener mucho cuidado que cuando estudiemos y más conocimiento nos conceda el Señor, incluso revelación de la palabra, como decía ahorita el pastor Fernando, sí, que Dios revela, que cuando eso ocurra, que mientras más el Señor nos dé, cuidémonos nosotros de no ir a envanecernos. Amén, así es, hermano Wilton. Lili tiene la mano besada. Sí, hasta que a mí no me dan la palabra, mire cómo me ha aprendido a sujetar. Hasta que a mí no me dan la palabra, yo no hablo. Pastor, mire que esto que usted está diciendo a mí me parece muy importante porque actualmente, digamos que sí, tal vez la palabra relegada, yo también de pronto discrepo un poquito, pero es una realidad que de pronto antes las puertas de la academia no se abrían a la mujer porque era algo cultural. Pero a medida que van pasando los años, nos hemos dado cuenta pues que esas puertas se abrieron y la mujer empezó a ser más participativa. Y le damos gracias a Dios por eso. Y yo siempre diré que un hombre de Dios trata a la mujer con dignidad, con respeto y con amor. Eso lo hemos visto en todos los pastores que nos han acompañado acá y en todos los hermanos de Dios que nos han acompañado en el club. Nos han tratado porque eso es un club que Dios de pronto le da una participación a nosotras y por eso siempre muy agradecidas con los pastores y con todos los que nos han apoyado, los varones que nos han apoyado con ese amor de verdad y las hermanas uno se siente muy privilegiado porque este club es una muestra de que nunca se han cerrado las puertas para que la mujer pueda hablar y aprender del conocimiento del Señor. Entonces yo he visto una característica y es que los hombres de Dios nos saben tratar con dignidad y nos enseñan con amor.
Y eso es algo muy bonito. Pero también por el otro lado uno puede ver, y eso es un llamado de pronto a las mujeres que les gusta estudiar y que les gusta avanzar y que saben que tienen capacidades intelectuales, porque estábamos hablando del espíritu de las preguntas, que cuando nosotras también hagamos una pregunta, que cuando nosotras hagamos una intervención, también tengamos un espíritu de mansedumbre y de querer aprender por más de que sepamos mucho o que seamos muy estudiadas o que Dios nos haya dado esa oportunidad, que sepamos expresar esas preguntas, pero con un corazón genuino y sincero, no como queriendo también demostrar el conocimiento que yo tengo y que la otra persona no tiene porque de pronto no ha tenido una formación académica, sino que nosotras también sepamos con amor hablar, expresar y poder también recibir la enseñanza, aunque no de pronto no la veamos igual, pero podemos ver también, pastor, y esto lo digo con dolor, que ahora hay como una tendencia también en la iglesia del Señor, que las mujeres más preparadas empiezan a mirar con un cierto desdén y con un cierto desprecio a los hermanos. Y yo digo que eso nos quita dignidad, feminidad, o sea, nosotras mismas nos estamos quitando eso, porque realmente no nos lo quitan, nos lo estamos quitando con una fea actitud. Amén. Quisiera tomar ahí una participación. Gracias, hermana Liliana, por su valioso aporte, que es una realidad. Mire, hemos visto de que incluso han habido hermanas, se meten en el Señor y incluso han predicado mejores que algunos varones, ¿sí? Dios concede su gracia, el esfuerzo, meterse en el Señor, tantas cosas. Pero hemos visto un buen ejemplo, porque siempre hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Hemos visto que incluso han habido esposas de pastores que predican excelente de una manera y se dirigen incluso a veces mejor que el pastor, pero la esposa conserva su lugar, conserva su humildad, ¿sí? No se enaltece ni se lleva a querer sobrepasar al que Dios ha puesto, ¿sí? En este caso como pastor. ¿Sí? Entonces, vea, para que estamos hablando nosotros de lo que es el perfil de un discípulo de Cristo, pero verdadero, ¿sí? Entonces, para que la persona no se enaltezca, porque tiene mucho conocimiento, predica muy bien o se expresa más que el otro, para que no se enaltezca, deben de haber dos elementos que son muy importantes. Debe haber la humildad, que eso era lo que estaba hablando ahorita la hermana Ángela, ¿sí? Acerca de Felipe, por ejemplo, que fue el que llegó y dijo, hemos encontrado al maestro, no dijo, yo lo encontré, se me reveló a mí, nadie más, sino que él llegó con humildad y con madurez también, porque necesita la humildad y la madurez, porque la persona que se enaltece diciendo, no, es que yo sé y esto y lo otro, pues no hay un grado de madurez en él para llevarlo a ser una persona sensata. Entonces se necesita eso, se necesita la humildad y se necesita la madurez para no llegar a enaltecerse, porque la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se enaltece, y eso lo vemos cada rato, será humillado. Amén, hermano Wilton, así es. Estaba yo escuchándolos y yo veo como todo se va conectando, a pesar de que cada discípulo tiene una característica, todo se va conectando y el Señor hace las cosas perfectas. Y continuando con la lectura del libro, hay un tercer discípulo del que nos hablan y es Natanael. Y el escritor del libro, el Natanael, nos pone como subtítulo oración y meditación. Entonces, habla de la importancia de esa característica, dice que debería ser la primera, que es la comunión con el Señor. Y también tiene mucho que ver con lo que hablaban ahorita hermano Wilton y los demás hermanos que nos escuchan, de la oración, la conexión con esa comunicación con Dios y la meditación. ¿Y meditación en qué? En la palabra. Venían hablando de estudio de la palabra. Por eso dice que la característica principal de un verdadero discípulo de Cristo debería ser esta, dice el escritor, porque si no hay comunicación con Dios se puede llegar a errar, caer en los propios conceptos y eso ha llevado pues a muchas personas a incluso apartarse de la iglesia porque caen en sus propios conceptos porque falta esta comunicación con Dios. Incluso voy a leer textualmente una partecita del libro que dice respecto a esto de la lectura de la palabra, dice así. Qué página, Gwen? ¿Qué página? Es esta, yo lo anoté, pero no anoté la página, donde nos pone la cita bíblica de Josué 1:8. Voy a leer la cita bíblica. Josué 1:8, esta cita nos la nombra en el libro y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué 1:8, que es la referencia que nos pone el escritor en el libro. Y yo decía, Señor, o sea, Señor, ayúdanos porque cuán cierto es esto. Lo primordial es la oración y la meditación en la palabra. Y la meditación nos decía el escritor, ahí estoy parafraseando de todo lo que él nos decía, que esta meditación es mirar más allá profundamente de lo que dice la palabra, también mirar los hechos del Señor, qué ha pasado con cada cosa que el Señor hace en mi vida, cómo ha sido. Y esta es una característica de Natanael, ahí lo describen así como un hombre que meditaba mucho en la palabra. Un hombre de fe es una característica que ponían de Natanael y es la característica que también dicen que debería tener un verdadero discípulo de Cristo, que es la fe. Y para la fe, en la página 46, ahí sí tengo la página, en la página 46 nos describe a Natanael de la siguiente manera, lo voy a leer textualmente. Natanael es el prototipo de hombre meditabundo y visionario que aparenta ser despreocupado y soñador. Él no da crédito al adagio popular que dice, mejor es pájaro en mano que 100 volando. Él considera que mejor son los 100 aunque estén en el aire, ya que el dueño de las aves, el cual es Dios, puede ponerlos a todos en sus manos. Este es el hombre de la fe y de la esperanza, siempre mirando las cosas desde el ángulo espiritual. Para él no es tan importante estar impecablemente vestido o llevar el mejor de los peinados, a- aunque ello le haga reflejar apariencia de un descuido sentimental, de un descuidado sentimental. Entonces nos describe cómo Natanael es un hombre de fe. Y voy aquí con la primera pregunta, hermano Wilton, describiendo esta primera parte de lo que dice en el libro de Natanael y que debería ser un verdadero discípulo de Cristo. En cuanto a la fe, la primera pregunta es, dice, ya describiendo todo lo que nos dice acá, ¿cómo identificar el objetivo de, no, perdón, cómo identificar si el objetivo de mi fe es correcto? Pues estábamos viendo que Natanael dice que él no se fija, por eso ponían el ejemplo, que mucha gente dice secularmente, o bueno, no, en la iglesia, estamos hablando en la iglesia, de pronto dicen, no, es que yo oro y yo sí, yo tengo fe, creo en el Señor, pero él cree de una manera que todas las respuestas deben ser positivas en cuanto a lo que la persona quiere. Digamos, yo oro y todo, quiero que la respuesta sea sí siempre, y tal vez la fe se vea quebrantada si la respuesta es no, pero resulta que las respuestas de Dios pueden ser sí o pueden ser no. La fe pues no debería afectarse por eso. Por eso la pregunta dice, ¿cómo identificar si el objeto de mi fe es correcto, hermano Wilton? Bueno. Bueno, hermana Wendy, gracias por la pregunta. Primero, nosotros tenemos que entender que nuestras oraciones van condicionadas a la voluntad de Dios. Como usted, hermana, acabó de decir, la respuesta de Dios puede ser un sí inmediato, puede ser sí, pero más adelantico, es decir, en el tiempo de Dios, y también puede ser un no. Entonces, la oración que no tiene la respuesta tal vez inmediata de Dios o es un no, no quiere decir que porque no se oró con fe, no, sino que tenemos que saber que cuando nosotros oramos, esa oración o más bien esa respuesta que estamos esperando va condicionada a la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a lo de la fe, primero que todo, del que está orando y también el discípulo de Cristo, debe ser una persona íntegra. Esa integridad lo da la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, porque cuando el Señor Jesús llegan y le llevan allí a Natanael, él llega y inmediatamente les dice, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Es decir, había una integridad en él y que él también estudiaba lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hace la palabra de Dios, yo estaba enseñando el domingo pasado acerca de una de las doctrinas fundamentales para la salvación, que es precisamente la fe. Les decía a los candidatos al bautismo, a la salvación, que todas las personas dicen tener fe, pero eso decir tener fe, ¿en qué se fundamenta? Porque si bien
La fe es esa capacidad que Dios ha dado a todos los seres humanos de poder creer, ¿sí? De poder confiar. Y la fe es eso, creer o confiar en algo o en alguien. Entonces, para saber de que la fe que es correcta, hay una evidencia muy clara, y es que la palabra de Dios se encarga de direccionar la fe de las personas para depositarla, o más bien para que sea de una manera correcta. Entonces, la fe verdadera o correcta es aquella que es direccionada por la palabra de Dios. Amén, hermano Wilton. Es decir, como ya veníamos diciendo, hay que estudiar la palabra de Dios para saber cuándo mi fe está bien direccionada. Podríamos Amén. decir eso. ¿Sí? De hecho, yo estaba estudiando, excúseme un momentito, hermana Wendy, estaba estudiando lo Sí. que, aparte de lo que leía pues del hermano Elvis, estaba estudiando lo que, las cualidades y las características de un verdadero discípulo de Cristo. Y entre ellas, indudablemente debe estar lo que usted mencionaba ahorita, que es la oración, es el estudio de la palabra de Dios y es la obediencia. Amén, hermano Wilton. Muchas gracias. Bueno, hay otra característica de Natanael que nos nombran aquí y es respecto a la sinceridad de que lo destaca él. Dice en el libro y la palabra de Dios también habla que Natanael es un hombre veraz. Entonces, respecto a eso, también nos nombra que pues, la verdad y ser sincero no es solo netamente decir la verdad. Ser sincero va mucho más allá. Y respecto a esta sinceridad que destacan de Natanael, nos surgía otra pregunta que dice así, voy a leer como un poco un párrafo para entrar a la pregunta y dice, Natanael se caracterizaba por ser veraz en sus cuestionamientos y opiniones, destacando siempre por su sinceridad. Sin embargo, esta cualidad va más allá de solo decir la verdad. Por eso es importante saber el cómo, por qué y para qué yo estoy diciendo las cosas. Entonces, hermano Wilton, ¿la sinceridad tiene un límite? Y si lo tiene, ¿cuál sería para no llegar a lastimar a mi prójimo? Porque muchas veces hay personas que de pronto puedan refugiarse en decir, no, es que yo soy tan sincero que yo le digo la verdad como me salga, duélale a quien le duela. O sea, ¿cuál es el límite de ser, para yo ser sincero y hasta dónde puedo llegar? El límite, hermanas, diría yo personalmente, el límite sería que al decir la verdad no vaya a decir la mentira. Pudiera ser una incongruencia, pero el límite es ese. Si estoy diciendo la verdad, no puedo llegar a decir algo que tenga que ver con la mentira. ¿En qué sentido? La verdad no hace daño, la verdad trae bien. Entonces, alguien dijo, como se está diciendo ahorita, no, hermano, es que yo para decir la verdad, yo la digo como es, de una vez, pero alguien dijo también que hasta para decir la verdad hay que saberla decir. Amén. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesucristo les decía la verdad a los escribas y a los fariseos, pero él se la sabía decir. Y hay que mirar a quién hay que saberle, a quién le voy a decir lo que le voy a decir. En este caso, como formula la pregunta para no hacerle daño. La verdad hay que saberla decir. Entonces, por ejemplo, es una verdad de que si la gente no se arrepiente, no abandona el pecado, le es una verdad de que la gente se va a condenar. Pero yo no puedo, es decir, no es como muy sabio llegar a decirle a la persona, mire, usted es un pecador y usted ya, si se muere ahorita mismo, ya mismo se va para el infierno, se va a condenar. Pues creo yo que no es como una manera muy prudente o muy sapiencial de decirle a la persona. Pienso que primero hay que acercársele a la persona y decirle a la persona con sabiduría de tal manera que ella entienda en la condición que se encuentra, pero a la vez presentarle de que la verdad le ofrece una oportunidad, le ofrece salvación. La verdad en sí como tal hay que decirla, pero hay que saberla decir, porque la Biblia dice que con verdad y misericordia se corrige ¿qué? El pecado. Entonces, la verdad debe llevar también ese ingrediente maravilloso que es la misericordia, es la bondad. Ahora bien, dependiendo también
a quién le estoy diciendo las cosas y la condición en la que se encuentra la persona para decir la verdad. Mire que el apóstol Pablo llegaba por ejemplo, a los Gálatas, y también de Juan estaba hablando, que estaba mirando, que leyendo, me gusta mucho la expresión de Juan cuando se dirige a la iglesia y les dice hijitos. O sea, como con ese amor, como ese cariño. Cuando yo lo leí siendo inconverso, eso me conmovió, hijitos. No es como lo mismo decir hijo a decir hijitos, como con esa ternura, con esa pasión. Pero también nosotros vemos que el apóstol Pablo le está diciendo también a algunos de la iglesia en Galacia, le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, uno tiene que tener sabiduría para saberla anunciar o para saberla dar, a fin de que, ¿qué? De que ella cumpla el propósito y sea eficaz en el oyente. Entonces yo creo, hermana, que debemos de saber decir la verdad, hay que decirla, pero saberla decir. Amén, hermano Wilton. Y mientras usted hablaba, hermano Wilton, vino algo a mi mente. Saberla decir implica, puede ser que en un momento pasó algo y la persona está en un momento de ira, de rabia, y tal vez lo que vaya a decir es verdad, pero como está en un momento de enojo, puede que no la diga muy bonito. Entonces yo creo que en ese momento diría como, bueno, me voy a calmar y luego digo esta verdad, pero de una manera que salga con amor. Y va a ser diferente porque muchas veces en un enojo sí le digo la verdad, pero estoy enojado y me salió como me salió y pues lo que hizo fue herir al otro. Me hizo Pero pensar mira en que eso mientras hablaba, hermano. sí, hermana, y ¿Qué mira, tal? hermana Wendy, que por ejemplo lo que usted acaba de decir lo complementa la palabra también, que es la verdad. Mire lo que dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La verdad es Amén. la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, a quién se lo voy a decir, cómo se lo voy a decir, ¿sí? A fin de que realmente esa Ujú. palabra Amén. pueda hacer el efecto con la cual yo la voy a decir. Porque si mi intención no es que la palabra de Dios o lo que voy a decir bendiga al oyente, entonces ahí puede haber toda clase de cosas que al fin de cuentas no van a hacer bien, sino que van a hacer mal. O sea, no va a edificar a la persona. Amén. Mm. Así es, Pastor Wilton. Y vemos que Lili tiene la mano levantada. Sí, pastor, porque hay una pregunta desde el corresponsal, un corresponsal anónimo. Pero aquí somos la voz del pueblo. Así que usted la hace, nosotros lo preguntamos. Nosotros vemos, pastor, que en este libro de Natanael estábamos hablando que un líder debe ser creativo, debe ser con visión, visionario, porque Natanael era visionario. ¿Vieron esa parte que Gwen leyó que decía que él no creía de que un pájaro en mano, sino 100 volando, sino que él decía, el Señor me puede dar los 100. O sea que es una bonita cualidad del discípulo del Señor, que tiene que ser visionario, tiene que crear, pensar en grande, tiene que ir hacia adelante, tiene que ver donde no hay. Porque de hecho este capítulo dice, después fue final, el final dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que el hombre de Dios tiene que ser de fe. Pero entonces hablando de la fe y del objeto de la fe, la corresponsal pregunta. Cuando algunas personas que no confiesan nuestro mismo credo, sino que pertenecen a otro tipo de corrientes religiosas, creen sí, en sus santos o en sus credos de fe en general, depositan tanta fe en ellos que reciben efectivamente lo que están pidiendo, reciben el milagro, reciben lo que ellos están pidiendo. La pregunta es, ¿por qué se da esta situación si nosotros sabemos que el objeto de nuestra fe es Cristo? Él es el objeto de nuestra fe, pero ellos están poniendo otro objeto de su fe, pero aún así las cosas les pasan. La pregunta es, ¿por qué, pastor? Bueno, primeramente hay que mirar hasta qué punto de realidad es que le ocurren las cosas, ¿sí? Porque hay gente que es muy emocional, ¿sí? Hay cosas que en sí como tal se dan, porque se van a dar. Entonces, de hecho, fue una de las confusiones cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es de atribuirle las cosas que Dios hace, entonces se las atribuyen a otro ente.
Entonces, por ejemplo, Dios en su misericordia, Él obra, ¿sí? De una manera especial conforme a su propósito. Y a veces es donde, por ejemplo, Dios hace la obra incluso hasta en un inconverso, porque Él es misericordioso, ¿sí? Y para darse a conocer. Y resulta que la persona le atribuye eso a Pedro, a María, al santo de tal, incluso, discúlpeme el término un poquito duro, pero hay gente que incluso vino un bien y se lo atribuyó incluso al brujo o a la bruja. La Biblia dice, está diciendo a través de Santiago, está diciendo, no es rey, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, que si bien la Biblia habla que en los últimos tiempos se le va a permitir incluso a espíritus inmundos hacer señales para engañar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La actividad del maligno también está interesada en eso, en que la gente crea y ponga su fe y su confianza en otras cosas que no son de agrado a Dios para tenerlos ahí cautivos. Por eso les decía ahorita que la fe verdadera o la fe viva es aquella que es direccionada por la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, usted no va a poner su fe en la penca de sábila. Cuando usted conoce la palabra de Dios, no va a poner su fe en la herradura. Cuando usted conoce la palabra de Dios, llegó el 31 y usted no va a ir a bañarse en lentejas, no, porque usted se encomienda, es a Dios que Dios lo va a bendecir a uno. O sea, digo todas estas cosas, todo esto porque el mundo que no conoce a Dios dice tener una fe, pero ¿en qué se sustenta su fe? La fe verdadera la produce la palabra. Mire que por eso Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma y le está diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ese conocimiento para tener la fe verdadera y depositarla en aquel que debemos de depositarla es a través de la palabra del Señor. Que ocurren ciertas cosas donde la gente es muy de decir, no, yo le puse la fe a eso y me hizo mi milagrito. Puede que sea solamente una emoción que no sea realidad y que lo asoció con eso, que porque ella fue allá y se fue descalza entonces le vino a su vida algún bien, entonces lo está asociando que fue por eso, o que fue ese ente que fue el que le hizo el milagro, ¿no? Entonces, a lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros es a tener una fe fundamentada en la palabra de Dios y una fe madura en lo verdadero, no en las emociones del ser humano. Eso es lo que hace el Señor, una fe firme y sólida por medio de la palabra. Entonces, al que hizo la pregunta, la mejor manera de tener la certeza de que las cosas se hacen y que realmente son veraces es porque yo deposito mi fe, como dice la palabra de Dios, solamente en uno. En este caso, es en el Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Y así el ser humano se libra de la idolatría, porque empiezan a creer en esto, en lo otro, en lo otro. No, la palabra de Dios es la que nos enseña en quién debemos de depositar nuestra fe. Amén. Amén, hermano Wilton. Hermano Wilton, muchas gracias por ayudarnos a ampliar hoy esta primera sesión de la lectura del libro que iniciamos hoy, El perfil del discípulo de Cristo. Ha sido de bendición, muchas gracias. Y no sé si my president o la vicepresidenta tiene algo más que decir antes de cerrar la sesión. Nada, todo bien hasta ahí. Ok. Entonces, nada, no queda más que agradecerle al Señor primeramente, hermano Wilton nuevamente por acompañarnos, ayudarnos a ampliar las ideas de este libro, lo que el escritor nos plasma allí. Vamos en el tercer discípulo, continuamos para la siguiente sesión, estaremos anunciando por el grupo, así que muy pendientes. Y nada, agradecer. Para terminar esta sesión quisiera pedirle a nuestro pastor que nos acompaña hoy, hermano Fernando Barragán, si nos ayuda con la oración, si tiene unas palabras para finalizar esta sesión y orando para despedir la sesión y cerramos por el día de hoy. Hermano Fernando se encuentra por ahí. Ah, sí. Sí, amén. Aquí escuchándole, Dios les bendiga. Bueno, muy bonito el, el inicio, la inauguración de esta nueva etapa de Blake en el conocimiento teológico. Gracias a Dios, siempre se da una apreciación
a las preguntas que las respuestas edifican. Una manera y una estrategia de que Jesús utilizó para dar a conocer su verdad fue precisamente las preguntas, ¿sí? Porque una pregunta siempre genera una conversación o un diálogo. Así que entonces, esta estrategia de que se viene utilizando y ubicando como plataforma estos escritos son maravillosos y de verdad que edifican. Le agradecemos al hermano Wilton que ha tenido su posición bonita para entonces ampliar y me estaba escuchando ahí cuando se estaba hablando de la tendencia que hay hoy en día en la mujer tener conocimientos y que muchas veces son como más interesadas en el estudio, en el conocimiento. La Biblia resaltó a Febe, como decía la hermana Ángela, a Febe, que es una diaconisa y que se interesó mucho en el conocimiento de las escrituras. Y también resaltó mucho a la abuela y a la madre de Timoteo, cuando dice que la fe que está depositada en ellas. Entonces, la fe no se adquiere sino solo por el conocimiento de la palabra, por tener la palabra, porque esa es la que le produce a uno la verdadera fe en Dios, ¿ve? Entonces, bueno, entonces la idea es dar gracias, ¿cierto? Dar gracias al Señor. Y bien, hermana Pastor, Wendy. pastor, una pregunta antes porque no nos dimos cuenta en el chat, pero queremos decirle algo a esta hermana que nos hizo la pregunta. ¿Cómo conocer el don de Dios que ha puesto en mí para el servicio al Señor? Quédese con leerte. Quédese leyendo cada capítulo de este libro que al final Eso, lo descubrirá. Y si no, correcto. le aseguro que esta pregunta la vamos a hacer al final. Y también queremos darle muchísimas gracias al asesor de la Junta por estar con nosotros, al hermano Wilton, al hermano Fernando, a la hermana Umaira que se conectó. O sea, estamos emocionadas y a todos los hermanos que nos acompañaron y que se animen a hablar en la próxima sesión y hacer sus preguntas. Nosotras las haremos. Amén, Qué lindo que ustedes también las hagan. amén. Entonces ya nos vamos a ir. Bueno, Dios les Sí, bendiga. pastor. Vamos a dar gracias al Señor y que el Señor les siga usando maravillosamente. Vamos a promover más esta sección, esta plataforma de Bleach, para que siempre en ella hay una riqueza del conocimiento de la palabra del Señor, a través de escritos que siempre nos dan a conocer las experiencias en Dios y nos dan a conocer el sentimiento de cada día amar más al Señor. Padre Celestial, te doy gracias en el día de hoy, Señor Jesús, por esta plataforma virtual que se ha abierto en la Iglesia Central de la Ciudad de Bogotá, a través del Comité de Blex en la Teología, el Departamento de Educación Cristiana, haciendo uso de escritos sanos con el fin de ampliar el conocimiento a través de preguntas y respuestas, con el propósito de que podamos ampliar de esta manera nuestro conocimiento para afirmar nuestra fe y de esta manera ser testigos de las verdades gloriosas que están escritas en tu palabra y son reveladas a los hombres. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Bendice este comité, úsalo y bendígalo maravillosamente, porque es una bendición tener estos siervos y siervas con el propósito de servir al Dios Todopoderoso y a la Iglesia. Tu paz esté con nosotros y tu bendición nos enriquezca cada día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Amén, Dios les bendiga. Carito Palma, Express. Dios les bendiga. ¡Ay, está caro! Yes. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Nos vemos. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Disculpen no poder